Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, del verso 1 hasta el versículo 6. Malaquías, capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 6. Amén. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los niños, a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este programa, te damos gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Te suplicamos que en el nombre de Jesús sea de bendición para todos los televidentes y que, Padre, hable a todas las personas que necesitan, Señor, escuchar de ti. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a todos los panelistas que tenemos hoy, desde el extremo izquierdo hacia la derecha. Muy bien, mucho gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Freddy Tepeu, vengo de Guatemala, del Ministerio Vida en tu Presencia, y hoy estamos acá con ustedes para poder compartir y llevar a cabo esta bendición que tenemos acá. Amén. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Amén, Dios le guarde, mi nombre es Viviana Medina. Muy bien, hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, como todos los días que tenemos nuestro programa. Tenemos la predicación de la palabra de Dios, como también vamos a dar contesta a una de las cartas que nos han llegado. Y pasamos de inmediato a darle contesta a esta carta. Esta persona que nos escribe, ella tiene 20 años de casada. Ella tiene una niña de 27 años. Y ahora la niña le comunicó, y no directamente ella, sino a través de una tía, que ella fue abusada por el esposo de la señora cuando ella estaba pequeña, cuando ella tenía 9 años. Ella nos escribe porque ella confrontó a su esposo y él se negó, dijo que no, que eso no pasaba. Y como si fue cuando estaba pequeña, porque vino ahora, después de 27 años, porque viene ahora a decir esas cosas, cuando él dice que no, que él sí la llamó a la atención y le exhortó y le dijo que no puede estar andando desnuda por el pasillo. Eso fue lo único que él hizo, y ella estaba presente, la mamá estaba presente. Dice, la mamá en su carta, la esposa nos dice en su carta que ella no se recuerda de esa acción. Que ella siempre decía, la niña sí siempre estaba diciéndole, mami, mira, me tocó, pero la mamá no hacía caso, no sabía a qué le había tocado. Ahora que ella sabe las cosas, ella no haya qué hacer con su esposo. Ella la confrontó a él no quiere admitir nada. Ella dice que quiere a su esposo, pero que estas cosas le ha llevado a ella a sentirse culpable por no escuchar a su hija cuando estaba pequeña. Y por el otro lado, no haya cómo confrontarlo a él, si se va de la casa o si lo deja en la casa. ¿Qué hago? Ella no sabe qué hacer. Ella dice si lo deja o si lo perdona. ¿Qué hago? Yo estoy confundida, tengo odio, remordimiento y culpabilidad. Solo quiero una ayuda. Cuando vemos ese caso es algo muy profundo, porque fue hace años y es como que escarbar años para atrás, ¿verdad? Definitivamente, como el tiempo ha pasado, no se puede creer, no es creíble, porque se tuvo que haber dicho en el momento, ¿verdad? Pero ya que se da el caso de que ella puede, lo está diciendo, están llegando, seguramente eso creará una raíz de amargura en ella. Y recordemos que Hebreos dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote, porque esa
contaminará a otros y podemos perder hasta la salvación, dice que se perderá. Creo que en este aspecto es algo que pasó ya hace mucho tiempo. En mi caso yo le diría que primero hay que ponerle a Dios este caso, y que el Señor empiece a sanar ese corazón, que empiece a quitar esa situación, porque está en el momento de si es verdad o no es verdad, sino que solo está sembrando una raíz y eso puede destruir totalmente su matrimonio. Creo que como cristianos debemos incitar al amor, al perdón, el cual el Señor Jesucristo nos mostró y Él nos ha dejado, ¿verdad? En su palabra, el amor y la comprensión para llegar a un punto de que esa familia que ha estado por años no pueda destruirse, sino que esto venga a ser algo para que ellos puedan salir adelante de esta situación, pastor. Creo que Amén. Ella debería analizarlo, llegar a que el Espíritu Santo ponga en ella ese perdón, y recordemos que el Señor dice en su palabra, Pablo dijo que a paz nos llamó al Señor, en cuanto depende a nosotros que estemos en paz con todos los que nos rodean. Amén. 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 Bendiciones, gracias por esta pareja, esta hermana que nos envió esta carta. Sí vemos un poco difícil la situación porque muchos años atrás, pero también comenta usted en su carta que alguna vez tuvo ese comentario de su hija, la cual la pregunta viene, ¿cuál fue la razón de usted como madre no poner atención? Porque usted sabe que los niños siempre dicen la verdad a una edad, a los 9 años, vemos nosotros esa situación fuerte también a estos tiempos, ha pasado, pero también veo en esta joven realmente a cuál sería el motivo hacerlo cuando pasó sus 15 años, sus 17 años y esperaron un tiempo largo para hacer esto. Vemos que es bastante fuerte. No nos inclinamos a que se separen, no nos inclinamos a que lo saque de la casa, simplemente que buscar la dirección de Dios, que eso es en el principio que nos habla Dios todo el tiempo en su palabra, que nosotros podemos encontrar paz, podemos encontrar dirección de nuestras vidas cuando nosotros venimos y le entregamos todo a Él, para que Él nos pueda dar la sabiduría correcta y tomar todo bajo la dirección de Dios, porque solamente Él es el camino la cual nos lleva a la verdad, y la verdad es que ambos ustedes como pareja se deben sentarse de esta situación que está bastante fuerte. Está afectando no solamente en usted madre, está afectando al esposo, está afectando a la hija, en general está afectando a la familia, y verdaderamente Dios hizo la familia, constituyó la familia para ser felices. Y estas situaciones suceden a veces, pero el tiempo que se ve, al tiempo que ella lo viene a decir, vemos un tiempo muy, ya aquí podré decir años por la situación, y esto lo que trae es separación, amargura, tristeza, una división entre como familia, como hijos, el padre con hijas, y vemos nosotros que esto provoca a una división de familia. Pedimos, estaremos orando por ustedes para que Dios pueda darle la sabiduría y que puedan encontrar el camino, la dirección, lo que realmente Dios quiere hacer en ustedes, y que pero ustedes deben de ustedes venir a la presencia de Dios, entregarle esta situación que está bastante fuerte, pero para Dios nada es imposible. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, primero que todo, la palabra del Señor dice, el mismo Jesús cuando hacía una oración, cuando decía, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo creo que una de las cosas más importantes de traer esto ahora, o sea, traer esto a este tiempo, ya que hace tantos años que pasó, no estamos diciendo que porque hace tanto tiempo pasó no es importante. Claro que es importante. Lo que queremos es buscar la raíz del por qué esto salió ahora. Y si esto salió porque ustedes todos necesitan sanidad, entonces eso es, amén, gloria a Dios, porque pues no queremos que usted cargue con eso. Hay personas que han pasado 50 años y todavía cargan porque alguien les violó cuando estaban pequeños o porque alguien los maltrató. Y allá fuera en el mundo hay un dicho que dice que nosotros jamás olvidamos cómo alguien nos hace sentir. Olvidamos muchos bienes que alguien nos hace, pero jamás olvidamos cómo alguien nos hace sentir. Y si obviamente que si el esposo de su madre
abusó de usted, usted necesita sanidad, su madre necesita sanidad, y este varón que cometió esa falta necesita arrepentirse, necesita confesar su pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Puede ser que hay varias cosas aquí que son importantes. Número uno, si esto se trajo a la luz para que ustedes sean restaurados, y en realidad eso debe de ser el propósito o el deseo suyo, de que usted sea sana, de que este varón pueda reconocer su falta, que su madre sepa qué hizo él y que lo perdone, y usted perdonar también. Porque si usted está trayendo esto a la luz para poner división y contienda en un hogar, a Dios no le agrada eso, aunque usted sufrió el agravio hace mucho tiempo. Y Dios, en el libro de Dios esto no se ha borrado. O sea, ya si este hombre no se ha arrepentido de esto, eso ya todavía está pendiente. Y la palabra de Dios dice que nosotros recogemos lo que sembramos. No hay, si usted siembra una papa, no le van a hacer maíz de esa semilla, le van a hacer una papa. Si él hizo esto y no se arrepiente, tarde que temprano Dios le va a pedir cuentas de eso. Entonces téngalo por seguro que Dios se va a encargar de él. Ahora lo importante es que usted perdone a este varón, a la mamá de la joven. Yo le digo que usted tiene que encomendarle a Dios esta situación, porque solamente a través de Dios, a través del Espíritu Santo, usted va a recibir la revelación que usted necesita para saber cómo confrontar esto. La mujer sabia edifica su casa. Usted necesita ser sabia, porque usted no puede echar a perder todos estos años, pero tampoco quiero que ignore que si su esposo hizo esto a su hija, ¿cuántas veces más lo ha hecho? O sea, no quiero sembrarle duda a usted, pero sino que quiero que sea consciente, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Y la mayoría de hombres o mujeres o personas que abusan en un tiempo repiten las ofensas. Entonces, si no se han convertido de verdad, si su esposo recibe una conversión, debería reconocer también su falta y pedir perdón a su hija, a usted y sobre todo a Dios. Entonces, que esta situación que está pasando no sea para destruirlos a ustedes, para poner división, sino para sanar las heridas. Solamente en el Salmo 103 dice que Él es quien perdona nuestras rebeliones, el que nos sana, el que nos restaura, el que borra nuestras rebeliones, o sea, el que hace de todas esas cosas malas algo bueno. Y de esta situación tan apenosa tiene que salir algo bueno. Y yo espero que ese sea el enfoque de ustedes, el anhelo de ustedes, y que si se le encomiendan a Dios, si buscan la guianza del Espíritu Santo, Él les va a ayudar. El Señor les va a ayudar a que puedan solucionarlo. Dios es bueno, y a través de su Hijo amado Jesucristo nos da la salida. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Bien, querida amiga, gracias por escribirnos y por contarnos su problema. Como dirán nuestras hermanas y hermanos, en verdad, déjeme decirles que usted se siente culpable, tal vez no porque lo supo ahora, la situación, sino por no cuidar de su hija cuando ella necesitaba el cuidado, el no supervisar a su niña cuando ella lo necesitaba. O sea, usted no podrá ahora tratar de remediar ahora después de 20 años más o menos, ¿entiende? A querer ahora resolver lo que no resolvió cuando era el momento preciso. Las ofensas sexuales nunca pasan de moda, no importa los años que pasen, siempre está la culpabilidad. No importa los años que hayan pasado, las ofensas sexuales están ahí y tiene su culpa y tiene su condena. Pero en este caso, en el vínculo matrimonial, ya es muy tarde para usted querer salir corriendo, porque posiblemente ya su hija de 27 años ya no está en casa. Y si hay un resentimiento, y si hay un celo, y ella quiere entonces tomar la delantera, y podemos pensar, perdone que diga estas cosas, pero bueno, si no fue para mí, tampoco va a ser para ella. Si hay un celo, si hay una contienda, porque ella cayó todo este tiempo, y ahora
viene a sacarlo a la luz. Y no directamente a usted, sino por medio de una tía. Querida amiga, siéntase con su esposo. Aquí entra lo que se llama la buena comunicación. Siéntase con él. Si él es creyente, si él tiene a Cristo en su corazón, está supuesto que hable la verdad. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si en verdad él tiene a Cristo en su corazón, que diga la verdad. Ahora usted esté dispuesta a perdonarlo. Pero, ¿perdonarlo de qué? ¿Le ofendió él a usted? No. Tendrá que confesar a la muchacha de 27 años que fue que ofendió, si es verdad, y pedirle perdón. Pero yo no le aconsejo de que usted lo bote de la casa, ni que salga de la casa usted tampoco, sino que ustedes el uno al otro dialoguen, se perdonen y que él confiese verdad. Si él no hizo nada, si él no la violó en ningún momento, posiblemente tal vez la tocó, porque hay muchos hombres que hacen eso. Él dice, de acuerdo a su carta, él dice que él la exhortaba de que no anduviera desnuda, sin ropa, en la casa. Eso es lo que usted dice, que usted escribió, que le dijo. Entonces, ¿por qué no creerle esta cosa? Pero el otro, ¿por qué la muchacha? Mi consejo es por qué la muchacha ahora, después de 27 años, es que viene a traer esto. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo la confianza de decírselo a usted cuando niña? ¿Por qué no se lo dijo a un profesor? ¿O no se lo dijo a una profesora? ¿O no lo gritó? ¿Por qué ahora? ¿Hay contienda en su casa? ¿Quiénes viven en su casa? Sería bueno que escucháramos la versión de él también. Ahora, ¿usted ama a su esposo? ¿Él le ama a usted? ¿Qué confianza hay entre ustedes dos? Eso es muy importante. Si hay una buena confianza, vengan delante de la presencia de Dios. Pídanse perdón el uno al otro. Y comiencen a vivir una vida de unidad matrimonial. Si él es el padre de esa niña, entonces confróntela. Vamos a confrontarla delante, juntos. Y que se diga la verdad, que se aclare la verdad. ¿Me está entendiendo, querida amiga? Lo que yo no quiero es que ustedes rompan su matrimonio, porque si la niña tiene 27 años, quiere decir que ya usted tiene muchísimos años de casado. ¿Cómo es que ustedes van a romper el matrimonio? De una manera así. Vamos a lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, del verso 10 hasta el 14. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 7, del 10 al 14, dice, a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y que ella consiente en vivir con él, no le abandone. La mujer cuyo marido no es creyente y él es consciente en vivir con ella, no lo abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sí, ese es el consejo paulino. Ese es el consejo que él le da. Así que por tal razón, yo creo que lo que ustedes deben dialogar, confesar sus pecados el uno al otro y comenzar a reconstruir la confianza entre ustedes. El amor sobrepasa a todo entendimiento. Eso es todo. La base sólida de un verdadero perdón es el verdadero amor. Y si ustedes se aman,
vengan ahora a reconstruir y hablen con esta niña. Si ustedes quieren pueden llamarme al teléfono 978-835-2911. 978-835-2911. Llámenme. Podemos hablar los 4 juntos. Y así entonces se puede aclarar todo. Pero yo no le aconsejo que lo bote de la casa, no le aconsejo que se vaya a usted, no le aconsejo que se separen, no le aconsejo que se sienta culpable a usted, porque usted no ha hecho nada. Así que no hay por qué ahora usted poner una pared, una excusa para destruir el matrimonio. Y si es una malicia satánica, y si es algo que la muchacha está pasando y quiere ahora traer esto a la luz para que haya una rotura, como anda el enemigo destruyendo. Así que no, hermana, yo creo en el nombre del Señor Jesucristo que lo punto es venir a la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y el versículo 5 es clave. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Entonces, ponga su confianza en el Señor, espere en el Señor y el Señor va a sacar toda la luz. Y usted, querido amigo, si está viendo el programa, sea honesto, sea sincero, hable. Si usted confiesa, es perdonado. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, para usted, querido amigo o hermano, dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Bien claro, si lo confesamos. Si usted no hizo nada, no hay problema. Diga: no, yo no hice nada. Si usted hizo algo, diga: sí, yo hice esto y esto. La verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Me entiende? Vamos a orar por ello, por esta pareja, para que Dios tenga misericordia. Cualquiera puede orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Permita, Señor, que tu manifestación de tu gloria, Señor, tu Santo Espíritu, tome control de esta familia, Dios Todopoderoso. Especialmente esta pareja, Señor, con su hija, Señor, que están atravesando esta situación. Bendícelos, guárdalos, Señor, y dale la sabiduría correcta, Padre Celestial, para que puedan tomar, Señor, una decisión que sea de tu agrado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Honra y gloria a ti, Señor. Amén. 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 Bien, pronto vamos a entrar de lleno al mensaje de la palabra del Señor. Es para mí un privilegio y un placer desde el país de la primera primavera, del Casal, el evangelista y pastor, ¿verdad? Pastor, sí. El mensaje de la palabra del Señor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Elías. Gracias, Pastora Liliana. Gracias, mi hermano Jorge, por la oportunidad que me dan de estar acá con ustedes y poder compartir esta palabra, la cual creo que el Señor traerá una bendición para nuestras vidas y para las personas que nos están viendo ahí a través del canal. Es una bendición y quiero que en este tiempo vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, donde el Señor hablará nuestras vidas y el Señor pondrá esa bendición en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Vamos a pedirle al Padre en este tiempo que Él nos pueda dirigir. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en este tiempo que nos permites llevar tu palabra a esos hogares, Señor, a esas familias, esas personas que nos están escuchando en este momento. Quiero ser un instrumento, Señor, en tus manos, Padre, para que tú puedas poner esa palabra, Señor, en sus corazones y que cobre vida, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esta palabra. Hoy, Señor, pongo en tus manos mi vida, para que tú pongas, Señor, esa palabra fresca, esa unción, Señor, que va a ser transmitida hacia esos hogares en este tiempo que nos das de esta reflexión, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Pues quiero hablarles a amigos televidentes que nos escuchan ahí en este momento, que nos están viendo. Hay una palabra muy interesante acá en esta palabra, donde el apóstol Pablo refleja que fuimos aprobados por Dios. Se nos confió este evangelio, esta palabra en la cual hablamos,
pero nos dice que no agradando al hombre, sino que agradando a Dios, como Dios examina nuestros corazones. Por largo tiempo el Evangelio, las personas andan buscando tratar de agradar al hombre y no a Dios. Si recordamos allá en el huerto, en Génesis capítulo 8, versículo 2, capítulo 17, donde el Señor pone al hombre en el huerto, donde Dios crea un huerto específico para que el hombre esté ahí. Viene el Señor y coloca al hombre en ese lugar, pero le da una orden. Es una orden que el Señor le da y le dice que de todo árbol podrá comer que está en el huerto, pero del árbol del bien y del mal no comerá. Pero en esa parte viene el Señor y podemos ver que Dios le establece un mandamiento al hombre Adán, le establece que lo que él quiere únicamente es que no coma de ese árbol del cual él estaba estableciendo. Y lo que el hombre hace primero es desobedecer. Desde el huerto el Señor ve que el hombre desobedece, que el hombre empieza a agarrar otro rumbo, y desde ahí el Señor declara sobre el hombre que hay una bendición para el hombre. Cuando el hombre peca, sale del huerto, y vemos que Dios viene y empieza a buscar una generación, empieza a buscar en la humanidad que se va formando en ese tiempo, alguien que le agrade. Vemos allá en Génesis capítulo 4, donde llegan dos hombres, dos hermanos, llega Caín y Abel, cada uno presenta su ofrenda, y la palabra dice que la ofrenda de Abel fue agradable delante de Dios, mientras la de Caín fue desechada. Usted sabe lo que sucede. Caín viene, mata a Abel, y vemos en el transcurso de la historia que Dios vuelve a buscar a alguien que le agrade. Nace Set, de Set hace una generación grande, importante, que es Noé. Y dice la palabra que en aquel tiempo que era de corrupción, de maldad, de pecado, Dios ve a un hombre que se llama Noé. Y Noé viene, y a causa de haberle creído y obedecido a Dios, cuando él construye el arca, no solo se salva a Noé, sino que salva a su familia, su esposa, sus hijos. Y en toda la historia que la Biblia nos relata, encontramos que Dios siempre anda en busca de hombres y mujeres que le agraden. Vemos a un Abraham que dice la palabra que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Podemos ver cómo Dios le da una orden a Abraham, y Abraham le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y Abraham le cree porque sale sin nada, él va sin rumbo, pero él sabe y está creyendo a Dios. Vemos la obediencia es tan importante dentro de la persona que quiere agradarle a Dios. Dios anda buscando. Al apóstol Pablo nos habla en Romanos que Dios no hace acepción de personas. Dios lo que anda buscando es alguien que le agrade, alguien que cumpla sus mandamientos. Y podemos ver cómo el Señor empieza a buscar en toda la historia que la Biblia nos muestra, siempre anda buscando a alguien que le agrade. Eso es lo que Dios demanda del hombre, eso es lo que Dios busca del hombre. Y hay algunos aspectos que en este tiempo, en este mensaje, quiero mostrarte, quiero darte. Uno de los primeros aspectos que quiero mostrarte para agradarle a Dios se llama obediencia. Recordemos que Deuteronomio 28 dice: acontecerá atentamente, si oyes, si obedeces la voz de Jehová tu Dios, Él te pondrá en alto, Él siempre te pondrá con bendición. Vemos a un Pedro, aquel Pedro que en un momento negó al Señor. Cuando el Espíritu Santo viene allá en Hechos capítulo 2, Pedro se pone de pie, predica ese primer mensaje, se convierte ese pueblo, sigue predicando, y cuando él está predicando allá en Jerusalén es llamado por el concilio porque está mostrando a Cristo, pero ya no aquel Cristo que había estado ahí, sino el resucitado. Y podemos contemplar cómo Pedro, cuando a él lo confrontan y le dicen que deje de estar predicando de Jesucristo, Pedro dice ahí en Hechos capítulo 5 versículo 19, les habla y le dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es por eso que podemos contemplar que el hombre que obedece a Dios está agradando el corazón de Dios. Hasta el día de hoy el Señor sigue buscando gente que le obedezca,
gente que crea, gente que siga las escrituras que Él ha establecido. Yo te puedo decir esto, esta palabra, desde el Génesis hasta la Revelación habla, es Dios hablándole al hombre diciéndote, vuélvete a mí. Es Dios hablándole a la humanidad a través del amor que habla en su palabra. Porque Él, cada vez que su pueblo era obediente, Él los bendecía, Él los libraba del mal, Él los volvía a traer a su redil. Aunque el hombre ha sido infiel, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue buscando gente obediente. Dios quiere gente que obedezca su palabra. Por eso leímos en Tesalonicenses 2:4, donde dice, no agradando al hombre, sino agradando a Dios. Otra cosa muy importante que a Dios le agrada es la fe. Recuerda que Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y ahí podemos ver que nadie se puede acercar a Dios sin fe. Aquel hombre que no se acerca y no tiene fe, no agrada a Dios. Es por eso que la fe es importante. Debemos de creer que la fe puede acercarnos a Dios. Recuerda que la salvación es por fe, porque no es por vista, no es porque vimos. Bendito aquellos, dice la palabra, que no vieron y creyeron. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. La fe es algo que mueve la mano de Dios. Aún a Jesús le preguntaron, sus discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Él les dijo, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y ese monte así lo haría. Vemos que la fe es imprescindible para la vida de aquel hombre que quiere agradar a Dios. Si tú te das cuenta, Abraham a través de la fe le fue contada por justicia, porque él le creyó a Dios como viendo al invisible. La palabra nos habla en Romanos capítulo 4 del versículo 14 en adelante, habla que Abraham le llamó padre de la fe y le fue contado por justicia. También vemos que él llamó las cosas que no son como si fuesen y le dio vida a los muertos. Vemos a un Abraham cuando iba ya al monte, cuando Dios le dice, dame a tu hijo el primogénito. Abraham se dirige al monte creyéndole a Dios. Isaac le dice, Padre, llevamos el fuego, llevamos la leña, tú llevas el puñal, el cuchillo. Y Isaac le pregunta, pero ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham le contesta, Dios proveerá. Porque él había creído que Dios proveería en el momento indicado, y Dios proveyó en aquel momento, y ahí fue donde Dios le declara a Abraham que él iba a ser padre de multitudes, como el polvo de la tierra, como la arena, como las estrellas, y eso es lo que Dios anda buscando hasta el día de hoy. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Podemos ver cómo Dios sigue buscando gente que le agrada. Otra situación muy interesante para tu vida que tú debes entender en este tiempo es la humildad. El Señor anda buscando gente humilde, gente que le crea, gente que obedezca. Recuerda que la palabra dice que Dios al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo toma y le escucha. Recordemos ahí en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y se volviere de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero a veces nos quedamos en ese pasaje, pero sigue diciendo, desde ahora este lugar será entregado a mí y mis ojos estarán puestos en este templo, donde ustedes me invocarán y yo les escucharé, donde cuando ustedes pequen, vuelvan a este lugar y yo escucharé y perdonaré sus pecados. Entendamos que Dios anda buscando hombres humildes, anda buscando y estableciendo en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda que la palabra dice que antes de la altivez viene la soberbia. Es por eso que el Señor al soberbio le es resistente. El Señor sabe que el soberbio no le agrada. Es por eso que debes de buscar la humildad. Pero recuerda, la humildad no es tu forma de vestir, la humildad no es tu forma de pensar, la humildad no es tu forma de hablar, sino que la humildad la llevas en tu corazón, la guardas en tu corazón. El que nos enseñó humildad fue el Señor Jesucristo. Cuando Él mismo tomó, dice que se ciñó y lavó los pies de los discípulos, y Pedro le dijo, Señor, no hagas eso. Y Jesús le dice, si yo no hago esto contigo, no tendrás parte conmigo en el reino. Y cuando Pedro entiende esto, él entiende y dice, Señor, lávame todo.
Y hoy entendemos que el que nos enseñó la humildad fue el Señor Jesucristo. Él no vino a ser servido, Él vino a servir y dar su vida por rescate a muchos. Es por eso que el Señor sigue buscando esa gente que tenga estas características, que tenga este tiempo de reflexión, así como la obediencia, así como la fe y así como la humildad. Pero hay algo más que quiero darte en este tiempo que el Señor me permite llegar contigo y poder estar hablándote ahí donde tú estás. Hay algo que se llama agradar a Dios, y eso es lo que Dios anda buscando. Y quiero mostrarte algo que el Señor anda buscando. ¿Recuerdas aquel tiempo donde Jesús va camino y se detiene en Samaria, en aquel pozo? Y sabemos que los discípulos entraron a Samaria a comprar, mas el Señor se quedó en el pozo. Y cuando llega aquella mujer samaritana, el Señor le dice, dame de beber. El Señor se acerca y la mujer le dice, Señor, pero si tú sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan. Y el Señor empieza una conversación con esta mujer. La mujer entiende y comprende y ella le dice, Señor, pero ustedes adoran allá y nosotros adoramos acá. Y el Señor le dice, llegará el tiempo donde ni allá ni acá adorarán, porque el Padre anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es algo que Dios determina en el hombre. Recordemos a David, aquel hombre que podemos ver que la Biblia detalla los pecados que él cometió, todas las situaciones que David hizo, pero David tenía algo en su corazón. Podemos ver que David era obediente, porque él no iba a la batalla sin consultarle a Dios. Podemos ver que David tenía fe. David creía que había un Dios que estaba con él. Vemos a David que cuando él tenía humildad en su corazón, David siempre obtenía lo que Dios daba a su vida. Y por último vemos que David era el cantor, el dulce cantor de Israel. Y a Dios le adoraba, le encantaba cuando David llegaba a él en adoración. Recordemos cómo Dios lo utilizaba para poder llegar y tocar el corazón. Por eso vemos todos los salmos, y la Biblia dice que aún hay salmos que no fueron escritos, que no están acá, porque me imagino que David en cada momento estaba ahí. Estaba triste, estaba en situaciones, estaba en problemas, él siempre estaba adorando a Dios. Y tu adoración no es solo cantar, tu adoración no es solo entonar una alabanza, tu adoración es todo lo que te he dicho: obediencia, fe, humildad. Eso es lo que Dios quiere de ti, demanda de ti. En este tiempo quiero decirte que si tú buscas eso primero, seguramente empezarás a agradar a Dios. Incluso podemos ver que el apóstol Pedro empieza a agradar a Dios antes que cualquier hombre. A veces nosotros dejamos de agradar a Dios y creemos que algo va a suceder, pero no va a suceder nada cuando agradamos a Dios. Y quiero llevarte a esto muy interesante. Allá en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, habla de un joven que su padre está muriendo allá en la cama, y este joven le dice: Señor, un pueblo numeroso me has dado. Era un jovencito que no tenía la edad para gobernar a un pueblo tan grande, pero cuando él se va a dormir, detalla la palabra, Dios le da un sueño y le revela algo y le pide: dime lo que quieras, le dice el Señor en el sueño. Lo que este jovencito le pide: dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y dice la palabra en el versículo 10 que a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Del que te estoy hablando es del joven Salomón, aquel joven que no pidió riquezas, pero a causa de que le agradó a Dios lo que él pidió, sabiduría, Dios le concedió, le dijo: te daré larga vida y te daré riquezas. Eso es lo que Dios da a aquel hombre. Salomón era un jovencito que no pidió nada. Era inexperto, pero sabía y había visto el andar de su padre, y él adoptó esa bendición del padre. Y podemos ver que en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, viene Salomón y escribe algo muy interesante, donde dice: el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador lo pone a trabajar, a amontonar, para darle al que agrada a Dios. Mira las bendiciones de aquel hombre que agrada a Dios. Salomón empezó a agradar a Dios desde su inicio, y hoy podemos ver cómo Dios le bendijo con sabiduría, cómo Dios le bendijo con conocimiento, cómo Dios le bendijo con gozo. Escucha, hay algo muy interesante en estas tres palabras. Dios le da sabiduría a aquel hombre que le agrada. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Y podemos contemplar y podemos ver
cómo el Señor pone esa bendición. Escucha, yo he entendido algo cuando leo este pasaje, muy interesante. La sabiduría es lo que Dios te da para desarrollarte en la vida, es lo que Dios te da para que tú creas y empieces a ver lo que Dios establece. Dios te da sabiduría en tu trabajo, Dios te da sabiduría en tu negocio, Dios te da sabiduría en tu familia, Dios te da sabiduría en lo que tú haces en tus estudios, Dios te da sabiduría, como en el caso que hablábamos hace un momento de esta mujer que estaba pasando. Lo que ella debe de pedir es sabiduría, así como Salomón pidió. Salomón pidió sabiduría, Dios le da sabiduría a Salomón. Y es por eso que la sabiduría nos sirve para hacer todo lo que Dios nos da. Es la capacidad que el hombre tiene para alcanzar lo que Dios tiene para él. Pero mira, el conocimiento es aquello que Dios le da al hombre para retener la sabiduría, lo que él ha creado, lo que él le ha tenido, porque alguien sin conocimiento no puede sostener la bendición que ha puesto. Es por eso que hay muchas personas que Dios le ha dado sabiduría, pero no le han pedido el conocimiento. Recuerda que la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las bendiciones de tu vida se han ido por causa de conocimiento. Y es por eso que el conocimiento que Dios le da al hombre es para retener aquello que Dios le ha bendecido. Dios te ha dado una familia y con ese conocimiento tú tendrás y podrás tener a esa familia con bendición. Y cuando tú tengas sabiduría, conocimiento, vendrá el gozo. Tu vida estará completa. Recuerda que la palabra dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Es por eso que yo te digo en este tiempo que Dios tiene eso para ti. Empieza a agradar al Señor, empieza a ser obediente, empieza a creerle, a tener fe, empieza a ser humilde y empieza a adorar al Señor. Y ustedes dirán: pastor, yo he hecho eso, he agradado al Señor, pero he pasado circunstancias difíciles. Tengo que decirte algo que no es lamentable, sino que es bendición. Santiago dice que no nos sorprendamos por ninguna prueba que pueda venir sobre nosotros, porque el Señor pone la prueba, pero pone la salida. La palabra nos enseña, aún Santiago en aquel tiempo, recuerda, la palabra que Santiago da es para aquella iglesia, para aquellas 12 tribus, dice la palabra, él inicia, que están en la dispensación. Él sabe que están huyendo, él sabe que hay un movimiento, han sido perseguidos, ellos necesitan aliento, ellos necesitan ser fortalecidos. Es por eso que Santiago da esa palabra. Y dice en el 1:17 dice que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hoy te digo que todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha traído, Dios te lo ha puesto, Dios te lo ha encomendado. Dice la palabra que somos mayordomos de tu familia, de tu vida, aún de tu cuerpo, porque somos templo y morada del Señor. Pero vemos que te tengo que decir esto. ¿Recuerdas allá en Hechos capítulo 16, versículo 17? Donde Silas y Pablo llegan allá a ese lugar donde Dios los envía. Y hay una muchacha, cuando ellos llegan, hay una muchacha en la cual la jovencita tenía un espíritu de adivinación, y cada vez que ellos pasaban, esa mujer decía: ahí vienen los hijos del Dios Altísimo, y los empezaba a declarar quiénes eran. Por muchos días dice la palabra que Pablo y Silas iban ahí, hasta un día Pablo, creo que cansado de que esta mujer, imagínate qué tremendo esto, aún el enemigo conocía y la gente no quería dar a entender, no quería conocer quiénes eran ellos los que llevaban esa palabra. Pero escucha esto, Pablo viene y reprende en el nombre de Jesús a esta jovencita, y tú sabes que el espíritu de adivinación salió de ella, y entonces los propietarios, aquellos que eran enriquecidos a causa de este espíritu, dice la palabra que hicieron un alboroto, fueron en contra de ellos, los golpearon, los arrastraron hasta los gobernadores, llegaron, les golpearon. Yo me imagino a Pablo y a Silas golpeados, casi linchados, estaban en ese lugar, pero cuando llegan dice que lo meten a la cárcel, y no contentos con eso les indican que los metan a la cárcel de más adentro. Imagínate, aquellos que habían robado, violado, matado, habían hecho tantas cosas, estaban más cerca que ellos. Y no solo de acuerdo con eso, sino que los metieron y les pusieron un cepo en sus pies. Y yo me pregunto, Señor, le preguntaba, Señor, ¿por qué si ellos estaban agradándote? Porque estaban haciendo tu obra.
Ellos estaban haciendo lo correcto. A veces nos pasa todo lo mismo, tú que me estás escuchando, sé que has pasado un tiempo difícil, sé que has pasado alguna tribulación, alguna angustia, donde sientes que ya no puedes salir. Pero hay algo muy interesante en este momento, que el Señor quiere hablarte a tu vida, Él quiere mostrarte. Aún yo mismo he pasado circunstancias de las cuales no entiendo, pero algo aprendí ahí en ese pasaje, porque ellos siendo golpeados, dañados, tal vez no habían comido durante todo ese tiempo, pero ellos dice que a medianoche empezaron a orar y a alabar al Señor. A medianoche empezaron a invocar el nombre del Señor. Yo no sé si Silas le dijo a Pablo, mira, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué vamos a cantar? ¿Para qué vamos a orar? Si mira, hemos hecho la obra de Dios, hemos estado agradándole y mira dónde estamos ahora. Pero yo creo que como Pablo era ese apóstol que él sabía y conocía al Dios de toda consolación, empezó a motivar a Silas y le dijo, cantemos, adoremos, porque algo sucederá. Y tú sabes que algo sucedió en ese lugar, en esa cárcel, algo sucedió. El lugar empezó a temblar y la palabra dice que las cadenas fueron rotas. Y escucha, lo tremendo que dice no solo fue de Pablo y Silas, sino que fueron rotas y abiertas las cárceles, las puertas, aún de aquellos que no agradaban a Dios. Escucha esto, aún las personas que están alrededor tuyo serán bendecidas a causa de ti. Tú donde estás eres bendición, tú donde estás Dios te ha puesto con un propósito específico. En este tiempo yo te digo, donde tú estás, aunque estés lo que estés pasando, tú eres bendición para muchos. Muchos te preguntarán dónde está tu Dios. Muchos dirán dónde está el Dios que tú invocas. Pero mi Dios es poderoso para suplir toda necesidad. Mi Dios es poderoso para hacer lo mismo que hizo en aquel tiempo. Lo hizo con Pablo, lo hizo con Silas. Abrió esa cárcel, se abrió esa puerta. Escucha lo impresionante de esta palabra. Se abrió la puerta de la cárcel donde estaban aquellos presos. Mira, a causa de tu desgracia, a causa de lo que tú estás viviendo, muchos serán bendecidos, porque no solo fueron bendecidos aquellos presos, sino que tú recuerdas que el carcelero se iba a matar, pero Pablo le dice, no te preocupes, no te mates, aquí estamos todos. Y el carcelero pronto corre a ellos y se postra y les dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la palabra que el carcelero los lleva a su casa, les lava sus heridas. Aquel hombre que tal vez él mismo les había golpeado, aquel hombre que tal vez mismo los había dañado, él le lavó sus heridas, les dio alimento. Y dice la palabra que en aquel tiempo, en aquella misma hora, conocieron toda su familia al Señor y fueron bautizados en aquel momento. Eso es lo que el Señor hace con aquel hombre que le agrada a Dios. A veces estamos en circunstancias difíciles, a veces estamos en situaciones complicadas, pero el final. Hubo un teólogo hace mucho tiempo, en el siglo pasado, que dijo, encontró a un hombre que era el conserje de la universidad y estaba leyendo la Biblia y estaba leyendo la Revelación. Y le dice el hombre, el teólogo experto en el libro de Revelación de Apocalipsis, le dice al hombre, ¿entiendes lo que lees? Porque él había sido un teólogo, un experto, un maestro, y el hombre le contesta, el conserje le contesta, sí entiendo. ¿Y qué es lo que entiende? Le dice, que al final siempre ganamos. Y eso es lo que hoy te puedo decir. Al final de toda prueba, al final de toda circunstancia, si tú has agradado a Dios, te puedo decir que la bendición siempre estará contigo. Que la victoria el Señor la dará contigo. Porque tenemos la bendición a causa de aquel que nos amó primero. Hoy te digo, tal vez tú estás pasando una situación, hoy puedes analizar si tu vida ha agradado a Dios. No debes de agradarle en un momento que tú vas a entrar porque quieres una bendición, sino que tu vida debe de ser completamente agradando a nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo yo te digo que Dios tiene algo específico para ti. Dios tiene algo establecido para ti. Así como estaba Pablo y Silas en aquel tiempo, en esa angustia, en esa tribulación donde no encontraban salida, mas ellos pensaron en el Espíritu y empezaron a adorar a Dios. Y Dios hizo que ese lugar temblara. Hoy te digo, no corras, no huyas, no abandones donde tú estás, porque te digo algo aún. Si tú huyes, la tragedia huirá delante de ti.
Hoy te puedo hablar de Jonás. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, y aún allá en el mar, la presencia de Dios estaba ahí. Aún dentro del pez, ahí estaba la presencia de Dios. Hoy te digo, a donde tú vayas, siempre va a ir. Lo que Dios quiere para ti siempre te va a seguir. Él va a cumplir el propósito en tu vida. Él quiere que tú empieces a agradarle. Tú no tienes que agradarle al hombre, tú tienes que agradarle a Dios, porque Él te dará esa bendición a tu vida. Pablo y Silas sabían que iban a pasar ese momento, pero ellos querían agradar a Dios. Hoy con esto quiero ir finalizando para tu vida. Nuestro Señor Jesucristo vino a un propósito a esta tierra. Él vino a agradar a Dios, Él no vino a agradar al hombre. Vemos aquel Jesús histórico, aquel Jesús que hizo milagros, aquel Jesús que estuvo en el mar Jordán, aquel Jesús que estuvo en el Getsemaní, aquel Jesús que fue crucificado allá en aquel monte. Él tenía un propósito, Él venía a agradar a Dios. Él lo dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, el cual me ha enviado. El agradar a Dios es hacer la voluntad del Padre. Recuerdas que aún Él mismo estuvo en esa angustia allá en el Getsemaní, cuando Él fue a orar. Él dice la palabra, los relatos de Mateo, Lucas, Juan, Marcos hablan del relato de Jesús. Cuando Él estuvo ahí, dice la palabra que sangre, sudor de sangre, como sudor de sangre venía ahí. Y Él dijo estas palabras: Señor, que pase esta copa de mí, pero haz tu voluntad y no la mía. Hoy te puedo decir que nuestro Señor Jesucristo agradó al Padre. Allá te puedo decir, cuando Él llegó al Jordán, cuando tenía que ser bautizado, viene ahí la palabra y le dice a Juan, tienes que hacerlo. Juan le dice: no soy digno ni de desatar la correa de tus sandalias. Pero Jesús le dice: es hora, es tiempo, nos conviene que hagamos esto. Juan le obedece, Jesús es bautizado, y cuando Él se levanta de las aguas, dice que el cielo se abre, el Espíritu Santo viene como en forma corporal sobre Él, como paloma, y salen unas palabras del cielo y dicen: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, desde ese momento Jesús estaba agradando la voluntad del Padre. Él estaba agradando lo que el Padre había mandado a esta tierra, a darnos la redención a través de su vida, a través del sacrificio, a través de la cruz del Calvario. Hoy te puedo decir, si nuestro Jesucristo agradó al Padre, nosotros podemos hacerlo, porque dice la palabra que estemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de toda obra. La palabra dice que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Hoy te digo, tal vez somos imperfectos, claro que sí, todos somos imperfectos, pero estamos tratando de agradar al Padre, estamos tratando de llegar y tocar su corazón. Así como Jesús agradó al Padre, hoy tú puedes empezar a agradarle. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Aquella kenosis, aquel vaciamiento, Dios siendo Dios se vacía en un cuerpo humano. Eso es algo extraordinario que Dios hace. Lo que Dios establece, lo que Dios nos da a nuestra vida es algo poderoso. Él pudo haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo por amor a ti, porque debía de agradar a Dios. Incluso Él termina diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él terminó orando por nosotros y al final dijo: consumado es, hecho está, y pagó nuestra deuda. Eso es lo que Él vino y agradó al Padre. Filipenses habla de que Él fue humillado hasta lo más sumo, pero fue exaltado hasta lo más alto, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que quiero dejar en tu vida. Empieza a agradar a Dios, empieza a tener una búsqueda constante de Dios. Empieza a buscarlo, empieza a ver cómo Dios empezará a llenar tu vida. Hoy necesitas agradar a Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. El salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hoy empieza a deleitarte en medio de la tribulación, así como Pablo y Silas en medio de esa angustia empezaron a agradar a Dios, empezaron a ver cómo Dios hacía esas maravillas, los sacó de ese lugar, les dio libertad y hoy los tiene ahí.
Te doy gracias. Quiero darle el tiempo a nuestro pastor Elías en este tiempo para que podamos culminar este momento. Sé que oraremos en este tiempo. Sé que Dios hará algo impresionante en tu vida. Yo sé que ese mensaje llegó a tu corazón. Habías estado preguntándote cómo hacerlo y hoy el Señor ha hablado a tu vida. Hoy el Señor te ha dicho, te ha mostrado a través de la palabra. Vuélvete un hacedor de la palabra, no solo un oidor. Cumple el propósito de Dios en tu vida y Dios hará algo poderoso en ti. Amén. Amén. Bien, querido televidente, si puedes repetir conmigo esta oración, ya estamos en los finales. Repite. Señor, te doy gracias por Jesucristo, quien nos enseña a agradarte. Él es el modelo por excelencia. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Borra mis rebeliones y perdona todos mis pecados. Confieso mi pecado delante de ti, oh Dios, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esa oración de fe, te invitamos que visite una iglesia donde se predique la palabra de Dios. O mira aquí en la pantalla, nuestro teléfono, nuestra dirección. Llámanos y podemos darte un consejo, dirigirte a donde tú puedes asistir. Para eso estamos. Dios te bendiga y continúe bendiciendo tu familia también. Amigo televidente, hemos llegado al final de la programación. Queremos que nuestros hermanos se despidan de ustedes en estos segundos que nos quedan. Amén. Gracias. Espero que el mensaje te haya ayudado y bendiga tu vida. Un saludo desde nuestra nación Guatemala y bendecimos este país, Estados Unidos. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a cada uno de los televidentes. Amén. Que Dios les guarde y que la paz de Él sea con todos ustedes. Nos veremos la próxima semana, si que tú no has venido, que lo esperamos muy pronto. Hasta pronto, hermano. Cuán hermoso fue su amor, inolvidable y siempre fiel. Nunca se apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue el dolor y el precio que en la cruz pagó, hoy la libertad será la rosa que es su amor.